En las profundidades de Transilvania, existe una figura que trasciende. No es un vampiro de ficción, sino una mujer de carne y hueso, cuya leyenda ha teñido de rojo la historia Urzævath Bathory. El mito la presenta como una noble que se bañaba en la sangre de doncellas vírgenes para alcanzar la eterna juventud. Un cliché gótico, sí, pero la historia que se esconde bajo este mito es mucho más compleja, oscura y perturbadora. Como historiadores, debemos ir más allá de la leyenda. ¿Quién fue realmente Erzsébet? ¿Una psicópata sedienta de sangre? ¿O la víctima de una conspiración política en un reino volátil? Hoy, desenterraremos el expediente completo de la Bátora en su cuna de poder, el matrimonio que selló su destino y el legado de terror que dejó en las tierras húngaras. Para entender, debemos empezar por el principio. ¿Cómo pudo una mujer de la más alta nobleza convertirse en el sinónimo de la crueldad absoluta? La respuesta está en su cuna. Erzsébet nació en 1560 en Nyírbátor, Hungría real, dentro de una de las familias más ricas y poderosas de la nobleza húngara. El linaje Báthory era una dinastía de reyes, príncipes y guerreros. Pero esta cuna de poder venía con una marca en la endogamia. La familia Báthory era notoria por su extravagancia, y para ser precisos, por la locura. Su tío, Gábor Báthory, fue un príncipe excéntrico. Hay reportes históricos que indican tendencias epilépticas y arrebatos violentos en la familia, una consecuencia directa de la endogamia. Erzsébet creció en un ambiente donde la enfermedad, la violencia y el poder absoluto eran la norma. Su familia controlaba Transilvania y su tío, Esteban Báthory, era rey de Polonia. A los 15 años, la condesa fue casada con el conde Ferenc Nadasdy, un matrimonio político que fusionó dos inmensas fortunas. Nadasdy era conocido como el héroe negro de Hungría por su ferocidad en la guerra contra los otomanos. Erzsébet, ahora la señora del castillo, Actis, se convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes de Europa Central. En cuanto a su apariencia y forma de vestir, era la máxima representación de la nobleza de su tiempo. Ropas confeccionadas en seda y terciopelo, adornadas con perlas y joyas preciosas, un símbolo visible de su poder ilimitado. Pero mientras Nadasdy estaba en guerra, Erzsébet gobernaba sus vastos dominios y comenzó a cultivar un interés por las artes oscuras y los secretos de la tortura que su esposo, el héroe negro, supuestamente le enseñó. ¿Qué secretos podría haber aprendido la condesa de un héroe de guerra? Comienza el reinado del terror y el secreto del castillo. Ferenc Nadasdy murió en 1604, dejando a Erzsébet a cargo de sus 5 hijos y la administración de sus propiedades. Fue a partir de este punto, como viuda solitaria en el castillo, Actis, que los reportes de crueldad se dispararon. Inicialmente, sus víctimas eran sirvientas de bajo rango de los castillos, mujeres que no tenían voz ni familia que las defendiera. La condesa no actuaba sola. Sus principales cómplices y confidentes eran su aya, Ilona, y la bruja local, Darvulia. Juntas, perfeccionaron métodos que iban más allá de la disciplina. Los testigos posteriores describieron palizas brutales, agujas insertadas bajo las uñas, quemaduras con tenazas, y la más terrible, la exposición desnuda de las víctimas al frío extremo para congelarlas. El mito del baño de sangre se cimentó en esta época, pero hay que ser historiador para desmitificarlo. La evidencia de los baños de sangre es casi nula. Los crímenes reales eran más atroces porque eran arbitrarios y por placer. El número de víctimas, la leyenda habla de 650, pero los registros históricos sugieren un número más creíble, pero igualmente horrible, de entre 80 y 100 mujeres jóvenes. La condesa no solo torturaba, también tenía relaciones y parejas que reflejaban su turbulencia. Se rumoreaba que mantenía amantes masculinos y femeninos, incluyendo a una mujer de la nobleza menor, Anna Darvulia, a quien se le atribuye haberla iniciado en ciertas prácticas oscuras. El sadismo se entrelazaban en un patrón de dominio y abuso. El punto de inflexión llegó cuando la condesa, quizás por aburrimiento o por falta de sirvientas de bajo rango, comenzó a atacar a hijas de la nobleza menor que estaban en su castillo para recibir educación. Esto significó que las víctimas ahora tenían familia y voz. Los rumores ya no podían ser silenciados, ni siquiera por el apellido Báthory. El gobierno del Reino de Hungría se vio obligado a actuar. ¿Quién se atrevería a desafiar a la mujer más poderosa de Hungría? El juicio, la muerte y el legado. El encargado de investigar fue Rigi Turso, su primo y palatino de Hungría. En 1610, Turso irrumpió en el castillo Actis, supuestamente encontrando cuerpos, moribundos y una escena de horror. La investigación recabó cientos de testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas.
La investigación la encargó el rey Matías II, que veía a la condesa como una amenaza política y un peligro debido a sus conexiones y riqueza. Para ese momento, era el monarca de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentando intrigas políticas y luchas de poder en su reino. Aquí es donde entra el factor político. Thurzó era pariente de Erzsébet, y el rey Matías II estaba fuertemente endeudado con la familia Báthory. Un juicio público y una ejecución habrían desestabilizado el reino y forzado al rey a pagar esas deudas. La condesa nunca fue formalmente juzgada. Sus cómplices, sin embargo, fueron juzgados y brutalmente ejecutados. La falta de ejército propio y su aislamiento político la hicieron vulnerable, llevando a su encarcelamiento y al descubrimiento de sus atrocidades. Pero la condesa nunca fue juzgada formalmente. En lugar de un juicio, Erzsébet fue condenada a una pena más sutil y política, el encarcelamiento de por vida, dentro de su propio castillo. Fue tapiada en una habitación del castillo, Actes, con solo pequeñas aberturas para el aire y la comida. Sus hijos fueron expropiados de sus títulos, aunque se les permitió heredar ciertas propiedades para mantener la paz entre las facciones nobles. Erzsébet Báthory murió 4 años después, en agosto de 1614, a los 54 años, sin haber expresado remordimiento. Su muerte fue tan misteriosa como su vida. Fue encontrada sin vida por un guardia, poniendo fin al reinado de terror de la figura femenina más oscura de la historia europea. Pero, ¿cuál es su legado? No es solo el mito del vampirismo femenino, es un recordatorio de cómo el poder absoluto, el aislamiento y la falta de responsabilidad histórica pueden transformar a un noble en un monstruo. La historia de Erzsébet Báthory es un documento forense de la crueldad humana, manchado por el terror y la política. ¿Fueron sus crímenes reales o la excusa perfecta para desmantelar una de las casas nobles más poderosas de Hungría? El debate sigue abierto. Erzsébet Báthory no necesitó ser un vampiro para ser aterradora. La verdad es que la crueldad no necesita lo sobrenatural. Solo necesita la impunidad que proporciona la riqueza y la supuesta sangre noble. Su caso nos enseña que el verdadero terror rara vez está en la fantasía, sino en los oscuros rincones de la historia humana. ¿Crees que la condesa fue una víctima de la política de su tiempo o una asesina despiadada? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres que desvelemos más historias y leyendas, suscríbete y activa las notificaciones.